Mis amados hermanos, capítulo 30 del libro de Éxodo. Estamos en la serie del tabernáculo. Vamos ya casi al final de esta serie, donde hemos hablado de cada mueble y Dios ha tratado con nosotros y yo espero que te hayan ayudado un poco estos videos. Predicar la palabra de Dios es lo más maravilloso que podemos hacer y dejarle a nuestras generaciones estos argumentos para que ellos puedan también apasionarse por la palabra de Dios. Es una tarea, un trabajo que tenemos ahorita en este tiempo, una carga con tantas redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Debemos de predicar la palabra de Dios por todos lados, porque son los medios que Dios nos ha dado. A veces no somos los mejores para hacerlo, ni tenemos el mejor equipo, pero eso no importa. Necesitamos tener ese gran corazón dispuesto a estudiar y valor para hablar, carácter para hablar, porque no es fácil de repente hablar las cosas que la Biblia nos incita a decir. Bueno, el tabernáculo que era para los judíos, para los hebreos, para los israelitas, esta construcción divina, hermanos, nos ayuda a nosotros para entender muchas cosas de nuestro tiempo, valorar, resaltar y aplicarlas en nuestras congregaciones y en nuestra vida. Hoy hablaremos de un mueble tan importante que era el altar del incienso. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Entonces, era semejante este mueble al que estaba en el atrio, que era el holocausto, que era el altar del holocausto, que era el altar de bronce, pero este era más chico y este era para quemar incienso. El incienso que representa las ofrendas que suben como un olor grato para nuestro Dios. Así es como nosotros cuando nos hincamos o cuando meditamos o vamos en el carro y estamos orando, Señor, ayúdanos. Este incienso tipificaba esa comunión que nosotros tenemos con Dios. ¿Cuál es la manera de comunicarnos con Dios? Por medio de la oración, cuando intercedo, cuando le pido, Señor, ayúdame, necesito, Señor, quiero alabarte, quiero glorificar tu nombre, quiero bendecirte, dame sabiduría, ayúdame a caminar, ayúdame a guiar a otros, dame fuerza, sáname, etcétera. Esa es la única manera que tenemos de hacer para que algo suba hasta la presencia de Dios como un olor grato. Es nuestra oración, es nuestra intercesión. Y Dios lo tipificó con este mueble, el altar del incienso, para que el pueblo pudiera ver también o pudiera saber por medio de los sacerdotes lo que representaba la oración y lo siguieran haciendo. Es decir, les estaba diciendo, Señor, yo acepto las oraciones, yo veo su dolor, su necesidad. Bueno, este mueble estaba hecho de madera de acacia. Hemos hablado de esta madera a lo largo de esta serie porque era la naturaleza humana que representa la naturaleza de Cristo, ¿no? Y Él es nuestro intercesor eterno. Entonces Él está tipificado en este mueble que está cubierto de oro, que es la divinidad, ¿no? Entonces era en estructura era cuadrado, pero tenía cuernos en cada esquina y esos cuernos eran que estaban dentro de la misma forma. Esos cuernos significaban o simbolizaban el poder de Dios, así como los búfalos, como los animales que tienen cuerno, con él pelean, con él se defienden. Bueno, Dios a ellos les tipificaba que en esos cuernos estaba la misericordia, el poder de Dios, la gracia, donde se podían refugiar y sentirse seguros, ¿no? Estaba cubierto, como les decía, de oro y tenía anillos para ser transportado, porque estos muebles, acuérdense que más adelante miraremos cómo los levitas los llevaban hacia donde se levantaba la Shekinah y ellos lo transportaban, pero hacían unas varas también de madera de acacia, las recubrían de oro y les hacían unos anillos al mueble. ¿Para qué? Para que pudiera ser transportado de una manera más fácil. Y dice que en derredor tenía una cornisa, lo hemos hablado. Esto es para que no se cayera la ceniza, para que no se tirara lo que se quemara ahí,
pero esta cornisa representa la corona de Rey de Jesucristo, de Dios glorioso, de victoria, que era simbolizado en este mueble. Entonces también estaba cerca del velo del lugar santísimo, era el mueble que estaba más cerca, más próximo, dándonos a entender que la oración es lo más cercano a Dios. Entonces recuerden que ese incienso que representaba que el pueblo había orado, había pedido, había clamado, era lo más cercano que estaba a Dios. Por eso es importante cuando hay una situación, un problema, una necesidad, orar, creer que Dios tiene cerca nuestra petición, creer que Dios tiene cerca nuestra oración, nuestro llanto, nuestra súplica, nuestra necesidad. Es lo más cerca, así como el incienso, lo más cerca, la oración es de lo que podemos estar de Dios. Aarón, como sumo sacerdote, quemaba este incienso. Él representaba a Dios para el pueblo y era un incienso aromático que representaba ese olor que Dios recibe cada mañana. Él lo tenía que ofrecer, es decir, continuamente debía de estar este incienso subiendo hacia Dios. Cuando alistaba las lámparas, entonces con el fuego quemaba, prendía el incienso, entonces este subía como un olor fragante para Dios. Y también en la noche, cuando encendían las lámparas, también quemaba incienso, y eso era un rito perpetuo por vuestras generaciones. Es decir, cuando habla de perpetuo, es mientras durara ese tipo de culto que se le iba a hacer a Dios. De día y de noche se iba a estar quemando el incienso, y lo hacía el sumo sacerdote. Bueno, invito a todos los papás, a todos los jefes de las casas, que de día y de noche estemos intercediendo por nuestra familia, por nuestro matrimonio. Señor, bendice mi matrimonio, cuídalo, dame sabiduría para ser un buen esposo. A mi esposa, cuídala de enfermedad, tanto cáncer que hay, de todos los accidentes, de todo, intercediendo de día y de noche por nuestros hijos, cuando se acuestan, cuando van a la escuela, cuando ellos tienen algún problema, cuando tienen algún problema de salud, en su crecimiento físico. Señor, estar intercediendo por ellos cuando ya tienen cierta edad, donde van a tener una relación de noviazgo. Señor, dale sabiduría para escoger, para tener una relación correcta, que te agrade, que no vayan a tener una desviación sexual, que no vayan a caer en fornicación y nuestro matrimonio en adulterio, etcétera, etcétera. De día y de noche estar intercediendo por nuestra casa, por nuestra congregación, por el mundo, por todo lo que está pasando. Necesitamos nosotros saber que somos los encargados de proclamar y gritar con esta intercesión. Entonces, en el verso 9 dice algo: no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Es decir, era única y exclusivamente ofreció el incienso que Dios les había mandado. Era una indicación clara y puntual. No lo podían hacer como ellos quisieran, ni con lo que ellos quisieran. Entonces es algo que nosotros debemos de entender. Una oración, no podemos ir a Dios de una manera incorrecta, no podemos ir de una manera autoritaria ni grosera, no, ni podemos pedirle a alguien que interceda por nosotros como por un ídolo, no, que le pido a María o le pido a fulano. No, es uno directamente llevar esa oración que Dios quiere. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que la palabra de Dios es clara, ir con un corazón contrito y humillado, porque Dios no lo va a despreciar. Entonces, una vez al año, Aarón en esos cuernos del altar del incienso hacía expiación por los pecados del pueblo, y eso lo iba a hacer durante todas las generaciones, porque era muy santo y era para Jehová. Cuando ustedes van en Éxodo 30, el verso 34, Dios le había dado la indicación a Moisés cómo debía de hacer ese incienso. Le dijo: toma especies aromáticas, estacte, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro. Entonces todo del mismo peso. ¿Y qué era esto? Bueno, pues eran gomas de árboles, conchas de moluscos, resinas amargas, picantes, etcétera. ¿Por qué? Porque todos estos elementos iban a representar las oraciones que subían a Dios como un olor fragante. Le dice cómo lo tenía que hacer: lo tenía que moler en ese polvo fino, y lo iba a poner delante del testimonio en el tabernáculo de reunión,
donde Dios se mostraba a él porque era cosa santísima. Vea lo que dice: como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Dios. Es decir, ellos tenían a la mano los elementos, los conocían, quien sea los podía hacer. No era complicado hacerlo. Aquí el problema es que Dios les había dicho que no. Y si alguien lo hacía, entonces ya caía en una desobediencia a Dios y era cortado del pueblo. Y es lo que nosotros tenemos que cuidar, no hacer cosas que aparentemente parezcan de Dios, pero que no son. Cualquiera que hiciera otro como este para leerlo, entonces iba a ser cortado. Nadie podía hacer nada semejante. Las imitaciones no le gustan a Dios. Debemos de ser originales y en nuestra adoración y limitarnos a lo que la palabra de Dios nos enseña y nos indica. Recuerda que el diablo imita todo lo de Dios para desviarlo y para corromperlo. No tengas un ministerio imitado, no tengas una adoración imitada. Tú sé natural para que esa oración y esa alabanza suba como este incienso de olor fragante. Mi deseo es que Dios te bendiga y que estos videos sean de bendición para tu vida en todo lo que hagas y sigamos adelante el tabernáculo de Éxodo. Ánimo con todo.